sientas en casa después de un largo día, buscando escapar de la rutina. Enciendes la pantalla y eliges una película de terror, cautivadora y aterradora. Pero mientras sientes la emoción por lo siniestro, una inquietud te acecha. ¿Te has preguntado si esta película es solo un entretenimiento o si, en realidad, está moldeando tus creencias sobre lo sobrenatural? Peor aún, podría ser una poderosa herramienta de invocación que atrae entidades oscuras a tu hogar. En medio de la ficción, un escalofrío recorre tu cuerpo, sugiriendo que la línea entre la realidad y el horror podría estar más difusa de lo que te imaginas. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Ha sido de esas grabaciones complicadas porque nada más no se podía. Esto, a mí me gusta contarlo porque está bueno que ustedes también lo sepan, ¿no? Como de pronto estos temas, hay temas un poco más relajados, otros temas que tienen un poquito más de oscuridad, no sé cómo decirlo, pero bueno, ya saben que yo nunca me encuentro solo, siempre me acompaña en los micrófonos el más guapo, el más inteligente, el que nos lleva el ocultismo hasta tus oídos. Él es Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Dentro de todas las cosas, ¿verdad? Pues ahí llevándola, querido cachorro. Quiero, antes de empezar este programa en específico, sí ser una advertencia para todo el público que nos está escuchando. Venimos de un programa en donde pues fue más relajado, estuvimos comentando cosas más ligeras, fue meramente de entretenimiento, y a diferencia del pasado, este programa sí está muy enfocado en cosas que están expuestas en medios y que tienen una base real. Entonces mi advertencia es: escúchese bajo su propio riesgo, no es espantar absolutamente a nadie, ni es estar infundándoles miedo como lo que estábamos mencionando en el programa anterior, solo su debida advertencia de que pues obviamente vamos a exponer cosas de material sensible y cosas que pueden llegar a ser un poquito perturbables para ciertos sectores, así es que menores de edad, absténganse de este episodio y pues ya bajo esta advertencia, pues sí, nada más me gustaría eso anotarlo, cachorro, porque está bien como comenzaste, está perfecto, porque justamente estamos hablando de un episodio que sí desentraña un poquito cosas y mueve, como dicen por ahí, y coloquialmente mueve energías. Claro, porque y pareciera que no, porque uno se preguntaría, ¿no? Como, ¿de verdad hay películas que nos llevan a estos lugares? O sea, como, ¿de verdad hay material que tiene que ver con el ocultismo en películas que de pronto tú le pones play en tu casa y que te pueden afectar de una cierta forma, o que puede ser que estás hasta invocando cosas? La respuesta directamente es un sí. Creo que lo interesante y lo que hay que ver en este episodio, mencionaremos algunas películas, pero sobre todo queremos compartir cuáles son como los símbolos, la música, las imágenes, de qué se está hablando en estas películas, a veces que sí es cierto, que no, que fue una invención, que sí está tomado desde una realidad, porque puede ser inclusive peligroso. Y hay películas, que mencionaremos una, que pensamos que era para adolescentes en aquel momento y que puede ser un poco ruda la peli, ¿no, Juan? A mí, o sea, la pregunta, y me gustaría que nos ayudaras eso, como a descifrar si sí hay películas y por qué se usan estos recursos en las películas que tienen que ver con la magia negra, con la hechicería. ¿Por qué nos están metiendo esta información? ¿Y cuál es el uso de todas estas cosas? Como que ayúdanos a verlo, ¿no? A descifrarlo. Es muy buena pregunta, cachorro. O sea, pues es una duda que también yo tengo. Obviamente puedo
vislumbrar el hecho de por qué lo están haciendo. Pero bajo el contexto de que las películas, vamos a ponerlo muy bien aquí en la mesa. Las películas que vamos a mencionar, en este caso estamos este programa que se llama Del ocultismo a tu pantalla, y vamos a hablar específicamente de cosas de hechicería. En otros programas, si les gusta este mismo contenido, podemos hacerlo bajo otros títulos. Pueden ser incluso de invocaciones, pueden ser cosas de manifestaciones o de entidades. Pero en este en particular, las películas, cuando tú realizas una película, cuando se hace una película, y más con esta deliberada intención que trae lo que está comunicando, disfrazada de una pieza artística, sí pueden promover en ti ideologías y comportamientos que te afectan en el día a día. Y disfrazadas de esta pieza artística, que pues obviamente está en esta aparente inocencia, se va a sorprender la audiencia de ver de dónde están tomando estos rituales. En el caso de esta película que vamos a mencionarles después, bueno, ahorita dentro de este corte, ¿qué película es la que estamos mencionando que sí está cargado de todo este asunto? A mí me sorprendió mucho, porque de verdad creo que esta peli la vi no hace mucho, la volví a ver, no sé, hace un par de meses, qué sé yo. Fue una película que vi en la adolescencia y me sorprendió, pero también tengo que confesar, cuando volví a ver esta película, hay cosas que sí me llegan a crear cierto escalofrío. O sea, sí es como... Y la pregunta es, porque creo que la volví a ver también en el sentido ya como un ojo más crítico, después de todo lo que he aprendido acá mucho contigo, a ver qué onda con este ser al que están invocando, ¿no? O sea, como existe, no existe. La verdad es que no me quise meter en aquel momento, no quise profundizar, porque me dio miedo como encontrar cosas que no me hubieran gustado ver en ese momento, como terminar de ver la peli y así de, ay, les pasó esto después de hacer tal ritual. Creo que mi cabeza hubiera volado, y lo que yo sí hago es ver una película de terror. Lo hago poco, realmente lo hago muy poco, pero luego inmediatamente es ver Disney, güey. Ver una película o ver Hora de Aventura, güey. Eso es como, lo tengo que hacer para que mi mente se desinfecte un poco, como para que sí, pues o porque si no voy a soñar tonterías, ¿sabes? Trato como de, bueno, a ver, veamos una peli de terror y después ya pues me doy el chance y Hora de Aventura, vámonos con Hora de Aventura, ¿no? Como aligerar un poco a mi mente para no pensar o no soñar cosas feas, ¿no? Pero la verdad es que yo sí trato, no mucho, creo que sí hay cosas que sí, cosas que no, pero luego sí trato mucho de cuidar lo que veo, sobre todo las cosas de terror, las evito, porque luego creo que me puedo sugestionar. Y una cosa que me parece interesante, Juan, porque ahorita hablábamos como esta cuestión de los símbolos, ¿no? El simbolismo. Y hay cosas en las pelis de terror que de pronto sí tienen una especie de simbología que te pueden ir llevando como para ir desmenuzando esta película acerca de si la invocación puede ser real o no, si a quien están invocando existe o no existe, si tú te pones un día a hacer, no sé, tal ritual que viste en tal lugar, que yo no lo recomiendo, pero te van como soltando ahí información, ¿no? Que si el libro, que si la vela, que si la sangre. Y entonces hay una especie de símbolo que utilizan estas películas o simbología, pero por ejemplo hay símbolos que el cine utiliza en todo el momento, ¿no? La simbología del cine es muy bella, es muy interesante. Lo que no me parece chido es esto, los símbolos que te van metiendo que tienen que ver con hechicería y con la magia negra, Juan. Te quiero hacer una pregunta, cachorro. Ahorita tú expusiste acá. Es que no me gusta ver las películas de terror porque me inducen, hablando de este comportamiento que moldean ideas y comportamientos las películas, me induce y sueño feo o mayormente sueño mal. ¿Por qué no te prohíbes las de acción? O sea, me llama la atención. O sea, ¿tú ves una película de ciencia ficción y sueñas con ella o no? Creo que no regularmente. ¿Y por qué sí sueñas con una de miedo?
No. ¿Por qué me haces y haces esa pausa dramática? A ver, dime, Ronnie, ¿por qué? Porque es el punto justo de esto que estamos comentando. O sea, están hechas para inducirte un comportamiento, una ideología, una predisposición y hasta una invocación. ¿Por qué resulta en otro efecto una película así que tú, sin saber todo esto que vas a saber hoy, lo identificas perfecto? A mí no me gusta ver esas películas porque me inducen esos estados alterados de conciencia. Entonces, ¿por qué no te lo induce esos estados alterados? Una relación negativa. No nos vamos a ciencia ficción o acción. Vámonos a un drama, un suspenso. O sea, no, hasta donde yo me ha platicado las personas, ahorita que lo platico yo contigo, no sé si tú recuerdas a alguien que te haya dicho, es que yo me fui a dormir y estaba viendo Diario de una Pasión o estaba viendo una película, no sé, triste, ¿no? En busca de la felicidad, en fin, gran variedad. Y soñé con esa película. Ya no voy a ver películas que sean de tristeza porque sueño cosas tristes. Muy tristes, claro. Realmente es menor el porcentaje de la población que te pueda llegar a decir, yo no me gusta ver películas en la noche que sean cosas dramáticas o tristes, porque entonces amanezco triste o sueño puras cosas dramáticas. ¿Por qué? Claro. Porque se mete con la raíz, una conexión de tu cerebro primigenio. Desde el asunto de que somos, pues obviamente somos changuitos evolucionados que hemos aprendido a desenvolvernos y que todavía traemos arraigados cosas de miedos primitivos como a las arañas, a los bichos y cosas de este tipo. Entonces se mete de lleno a esa parte de tu cerebro y provoca en ti ese tipo de cosas. Pero ojo, es esta mezcla de siempre manipularte del lado del miedo y por el otro lado siempre sembrar la duda. Siempre. Porque ¿será o no será? Es un punto fantasioso en donde casi el sí mágico está bien borradito. Porque hay una parte, por ejemplo, en esta película que vamos a mencionar, que es para mí muy buena, está siempre en este filito de se lo estarán imaginando, es real. Hay bastantes escenas en donde esta chava, la protagonista, de repente no sabe si lo que le está pasando es real o no es real. Es un sueño, claro. Exacto. Entonces, justo están todos estos contenidos, estas películas, en ese filito, siempre para dejarte y sembrarte esa curiosidad. Y hay piezas como estas que vamos a mencionar, en donde al menos yo he sabido de varias personas, y te puedo decir en mi caso bastante cercanas a mí, que han intentado, gracias a este filme que vamos a mencionar ahorita, pues replicar lo que está expuesto, que es la de Jóvenes Brujas. Jóvenes Brujas. Sí, y que antes de entrar de lleno a Jóvenes Brujas, entonces puedo afirmar, Juan, que todo este simbolismo ocultista que hay en el cine sí sirve como una herramienta, y sobre todo una herramienta muy poderosa, para que los creadores puedan influir en nuestra mentalidad y en nuestro comportamiento. Claro. Sí, lo puedo afirmar. Es como de claro. Pues es que ¿para qué te pongo? O sea, vamos, a mí lo que me importa de mi narrativa es contarte la historia, ¿no? Imagínate, yo voy a hacer una película y me importa comunicarte en mi película la idea expuesta o la idea principal. Imagínate que es una película como Jóvenes Brujas, en donde quítale todo el contexto que realmente se agarran para hacer esta película. ¿Y por qué entonces lo impregnas de cosas reales? De cosas que sí existen en el mundo ocultista. Entonces, ¿cuál es la narrativa o qué es lo que te interesa a ti realmente que se permee? La historia en donde esta chava o este cuarteto de chavas logran superar sus miedos o la moralina que te dejan de que la otra pierde el control, o realmente permearte de toda esta información. O sea, ahorita que dices de los símbolos usados, o sea, ¿por qué tomar símbolos, de verdad símbolos, e impregnarlos ahí? Tal parece como que quieren que te acostumbres a ellos,
como que sean parte de la cultura. Claro, claro, claro. Ok, entonces vámonos a Jóvenes Brujas, ¿no? Quien no haya visto Jóvenes Brujas, es una película de 1996. Un poco, bueno, la historia muy en general es este grupo de adolescentes que se involucran en la brujería para poder obtener poder y sobre todo venganza. Pero cuando logran tener este poder, tienen que enfrentar las sombrías consecuencias de sus deseos. Invocan algo muy raro, güey. Un poco ahí la idea de esta peli son tres primero chicas y luego llega como una nueva a vivir al vecindario y se mete a esta escuela. Digamos, es la cuarta bruja que les hace falta. Y si mal no recuerdo, era la que tenía como más poderes, ¿no, Juan? Era la que en realidad sí tenía poderes. Por eso se le enfrenta a la otra, que es la que ya perdió medio la cordura en este rollo de invocar a esta entidad. Y se le enfrenta porque la única que realmente tiene poderes heredados, qué curioso, poderes heredados de su madre es esta chava. Entonces, bueno, estas 4 chicas adolescentes, que no eran tan adolescentes tampoco, ya tenían sus 20 años. Una de ellas ya tenía 30 en aquel momento cuando se estaba grabando la peli. Bueno, total, llega la cuarta bruja. Que algo que me pareció muy interesante, Juan, el rollo de que tenían que ser 4, que tiene que ver con los elementos. Y que 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales, que hay un momento de la invocación donde le hablan a los seres del este, a los seres del norte, del sur, ¿no? Y entonces, y que también es tierra, agua, aire, ¿no? O sea, como elementos que hemos hablado acá y que sí tienen que ver con una invocación, ¿no, Juan? La película, y ustedes pueden buscarlo, ahí tiene un breve detrás de cámara. La verdad es que estaría interesante que lo hubieran extendido, pero en ese breve detrás de cámara, una de las cosas curiosas que podemos mencionar aquí es que incluso los productores, el productor y el director contrataron a una Wicca real para que los asesorara en el contenido. Al punto en el cual, y de hecho las chavas convivían con esta asesora Wicca, para pronto una bruja, en donde les decía cómo eran los rituales de verdad. Y entonces mucho de lo que está expuesto en esta película está infundado y está direccionado a cosas reales. Hay muchos escritos que tienen que ver con cosas, muchos grimorios. Digo, yo sé que tú tienes una experiencia incluso con eso, ¿verdad, cachorro? O sea, ¿para qué andas leyendo cosas? Yo no leí nada, güey. Al menos lo hubieras leído para que supieras de qué estaba hablando, güey. Ya sé. Qué bueno que no, si así me fue como me fue. Qué bueno que no leí nada. Y entonces, uno de tantos apartados que mencionan en esta película es que, aparte de todos, aparte de muchos otros que podemos mencionarles, como el duro como una piedra, el ligero como una tabla, y varios rituales que están haciendo ahí, hay uno en particular en donde le hablan o ellas platican de una entidad o de un ser llamado Manon, que a la hora de declarar los productores y directores dijeron: es inventado, es para la película. Lo curioso es que fonéticamente es muy similar a una entidad bastante negativa mencionada hasta en la Biblia. Entonces, digo, ¿por qué no le llamas, no sé, Ruperto? ¿Por qué hacer una referencia clara y evidente a una entidad bastante perjudicial? Algo que se sabe de este ser o esta entidad a la que ellos invocan, a la que ellas más bien invocan, algo que me parece muy interesante que sí sucede en la película es como este personaje, el personaje principal o la bruja mala, digámoslo así, cuando ella pide a Manon, le pide como poder y conocimiento, ¿no? Pero se sabe que esta entidad a la que realmente quizá se están refiriendo, sí es una entidad maligna y que tiene que ver con los demonios y la demonología y todo esto, pero que aparte un ser que busca la avaricia y el materialismo. Y si nos damos cuenta, Juan, este personaje principal se la termina comiendo la avaricia. O sea, la avaricia la enloquece. Todo este poder, no un poder ni conocimiento desde un lado, digamos, como amable o bueno, sino
se pasa al otro lado y tiene una avaricia enorme que quiere ser como la bruja mayor, ¿no? Y más allá de poder, cachorro, no sé si recuerdas la película, cuando ella es esta invocación y que en ella no está funcionando, porque en todas las demás piden cosas, una que no la buleen o que se vaya contra la que la está buleando, otra que ya no quiere tener esas cicatrices que tiene en el cuerpo, y la otra que reciba su merecido aquel muchacho en la cual la trató muy mal, ¿no? Y le rompió el corazón. Y ella es la única que pide realmente tener el control, el poder, el conocimiento, y sobre todo está disfrazado de que lo que quiere es riqueza. Ojo con esto, porque claro, en el momento en el que ella funciona, no sé si recuerdas que ella vive una vida muy fea en donde vive con un padrastro y vive con su mamá, y el padrastro fallece y les deja un cheque, una herencia, y se acaba mudando en un departamento de lujo. Claro. Sí. Y al que invocan es a Mamón, dirámoslo así en su... Ojo, no vamos a estar repitiendo el nombre porque eso son de las cosas que quiero dejar bien claro aquí, cachorro. Y que en la película lo hacen. Y hemos de hacer el énfasis de que lo hemos dicho aquí en este episodio, en donde son palabras de invocación. Claro. Y lo mencionan como palabra. Justo por eso le cambiaron el nombre, güey. O sea, no le pusieron el nombre que va y le pusieron Manon para no estar invocándolo cada vez que estaban ensayando la película. ¿Ok? Y lo que está relacionado esta entidad es en la riqueza y en la avaricia. En la Biblia, yo te lo comentaba fuera del aire, ¿no? En la Biblia. Por eso se cambió como esta idea. Claro, claro. Pero platícanos, te interrumpí. Platícanos, por favor. En la Biblia está expuesto ese pasaje en Mateo, en donde dice, es que no se puede servir a dos dueños o a dos amos. No se puede servir a Dios y no se puede servir al dinero. Y realmente lo que dice el escrito, o sea, realmente lo que se dice el escrito es, no se puede servir a dos señores o a dos dueños o a dos reyes. No se puede servir a Dios y a Mamón, refiriéndose a que él es el dueño de la riqueza y la avaricia. Ya no diré su nombre, pero esta entidad está referente desde cosas como el de Abremalín, en donde viene también mencionado específicamente este nombre y específicamente está relacionado con el dinero, la riqueza, la avaricia y el poder. Qué curioso que si ya lo hilas a que es este personaje, esta entidad, pues sí corresponde a lo que le empieza a suceder a esta brujita que se vuelve medio loquita. Y es que justamente, ¿no? Lo que hablábamos ahorita o lo importante de este tema es tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. O sea, yo digo, vean la peli. La verdad es que creo que la peli vale mucho la pena. Una gran película que yo creo que marcó a toda una generación, la generación de los 90s, pues nos marcó esta peli, ¿no? Pero sí fue inclusive una peli, lo recuerdo así, un tanto prohibida, Juan. Tenía su lado oscuro bastante interesante. De hecho, si recuerdas, era una película para mayores de 18 años, que inclusive dice el director que trató de seguir todo un lineamiento para que la película saliera para mayores de 13 años, lo cual no lo logra y termina siendo una película de clasificación para mayores de 18 años. Pero también es que hay otro gran símbolo o otro gran elemento de esta película, que es un libro que me comentas, que es un libro que sí existe, güey. Tú tienes aparte ese libro. ¿Por qué tendrías un libro así? ¿Lo compraste después de ver Jóvenes Brujas? Porque estudio. O sea, siempre te lo he comentado aquí. O sea, para poder hablarte de qué hechizos o qué tipo de cosas o tener esas referencias o ver una película, decirte, ok. O sea, realmente, mira, incluso en nuestra historia del libro, y te lo llegué a comentar, ¿no? Porque obviamente esto no es nuevo. Yo tenía ese libro de San Cipriano y fue el libro fatal que te pasó lo que te pasó. Y realmente ese libro no lo tenía porque en las noches yo agarraba mis implementos y mis artilugios y me ponía a hacer ciertos rituales locochones. No, güey, lo que realmente sucedía es que yo quería estudiar o estudio todos los elementos, los símbolos y todo lo relacionado a las implementaciones ocultistas para poder notar
y darme cuenta en cosas como referentes en aspecto de contenidos, por ejemplo en este caso las películas, y saber de qué es lo que están hablando. En ese tiempo, cuando yo me iba a campo, me pasaba de que había veces de que me situaba lugares en donde habían hecho un ritual y había mucha simbología puesta que yo, la verdad, quien realmente está en uno que es, o sea, uno de veras, no el clásico que es un pentagrama y es imagen hecha así de esas de stock, ¿no? En donde pues más o menos te dicen, ¿no? O sea, una escena real de contención o de invocación trae unos símbolos, si tú ya sabes un poquito, que están bien raros y bien extraños, si no sabes. Sí. Y entonces yo estudiaba todos estos libros para poder saber qué era lo que significaba. Entonces en ese caso, este libro, The Book of Ceremonial Magic, ajá, exactamente, en donde viene un compilatorio de muchas cosas en este libro, y este señor escribe un libro que es mayormente incluso hasta compilatorio. O sea, sí aparece como tal este libro en Jóvenes Brujas. No es que se exponga un ritual, no es que se exponga del todo una invocación, pero lo que sí es que toda esa ceremonia o todo ese ritual que estas 4 brujas tienen, sí está plagado de montón de información, ¿no, Juan? Está mencionado, por ejemplo, en este grimorio, las apelaciones a la Trinidad. Claro. O sea, tal cual un texto de este grimorio sería: oh gran y viviente Dios, subsistiendo en una misma persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te adoro con la más profunda veneración. O sea, ¿qué tiene de demoníaco esto? Claro. Pero está expuesto en este libro. Claro, ajá, exacto, supuesto, o sea, claro. Está expuesto en este libro. ¿Por qué? Porque está hecho para, como lo ves en este libro, está hecho para protegerte. En la playa están en 4 puntos cardinales. Ajá. Le hablan a los 4 puntos cardinales y están hablándoles para que les den cosas aparentemente positivas. No dicen ven y dame cosas malas, ni ven y preséntate y pose. No. La bruja mala, como le pusiste, dice lléname. Ven, Manon, y lléname. Al día siguiente, amaneciendo, este personaje es que camina en el agua. Si te fijas, siempre está en el filo de hacerte creer que está pasando y que no está pasando. Por eso, si te fijas, incluso al final a ella, a la bruja mala, dices tú, la encierran en el manicomio. Sí. Porque es hacerte perder la cordura. En donde el brujo realmente no es que se convierta, como lo han puesto literalmente, en perro. Es que yo hago que tú me veas que me convierto en perro. Digo, otro de los datos ahí interesantes con esta peli, se cuenta que cuando se estaba grabando esta escena del ritual en la playa, hay un círculo alrededor de ellas, un círculo de velas. Se dice que empezaron ahí con esta invocación y la marea comenzó a subir. La marea llegó hasta donde estaban ellas, se llevó todas las velas. El director dijo... inclusive fue tan fuerte que nos pudo haber llevado a todo el equipo. No sucedió, se les apagó la luz, se les fue la luz por completo, se llenó de neblina justamente y tuvieron que volver a grabar esta escena de la invocación porque no lograron salvar digamos como la primer toma, ¿no? O las primeras tomas que tuvieron ese día no se lograron salvar por todos estos altercados que tuvieron. La energía que le impregnas, el valor que tú le vas a dar a tal objeto, a tales palabras, que si tú ya estás creyendo en algo malo, es muy probable que sí lo puedas impregnar de tal cosa. Pero por lo pronto nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para desmenuzar otra película, a ver si es que la han visto. Así que no se vayan, volvemos a Observador Paranormal. Estamos de vuelta en Observador Paranormal y pues nada, platicando, desmenuzando estas películas que llegaron hasta nuestras pantallas. Esta se veía, si mal no recuerdo, en aquel canal de cine mexicano. Una película de 1958 llamada Enigmas de la Magia Negra, Juan. Realmente no se tocaban casi estos temas, o no como la toca esta película. Está enfocada en el cine de terror de la época
y sí toca varios puntos interesantes que por eso llegó a esta lista de que tiene que ver del ocultismo a la pantalla. ¿Por qué? Porque toma en referente muchas cosas del ocultismo y está expuesta aquí. Obviamente está entremezclada, a diferencia de la anterior de Jóvenes Brujas, en donde casi parece que la misión era de exponer tal cual como son las cosas en la de Jóvenes Brujas, al punto en el cual es una película que es curiosa verla, cachorro. O sea, si hay algo que te mueve, que te orienta, que te da esa curiosidad exacta para querer empezar a practicar cosas extrañas. Esta no es tanto para que empieces a practicar ese tipo de cosas, pero sí para permearte símbolos y signos y pantáculos que están expuestos en esta película y que son parte de tomarlo como un bagaje cultural. Como bien dices tú, es una película que no está expuesta en la Cineteca y es cine francés especial. Claro. Esta película la puedes ver, sí, pero quitado de la pena en televisión abierta de estos canales en donde puedes ver muchas películas de Pedro Infante, Cantinflas, y está expuesta con esa sencillez. Sin embargo, pues sí está cargada de un chorro de cosas ocultistas, no nada más por encimita, ¿no? Sobre todo el asunto de menciona un mentado talismán de Paracelso, que si te pones así de, ay, o sea, vamos, eso es a lo que voy, ¿por qué no entonces dices otra cosa? O sea, invéntate el talismán del Miquistrufis, como dirías tú, y ya, pues, ay, es que el Miquistrufis, ¿no? Híjole, claro. Qué terrible es el de Miquistrufis. Y no, es tal cual el talismán de Paracelso, así lo mencionan. Y resulta que Paracelso sí hacía talismanes, o sea, sí tiene simbología, hacía pantáculos de protección. Era pues fue considerado médico, pero también médico, digámoslo así, ocultista, porque tenía su lado medio brujo. O sea, estamos hablando de finales del 1500 vivió o sea, hace poquito, este personaje, y era un estudioso, alquimista, era astrólogo, botánico, en donde mezclaban este tipo de conocimiento, y él, en mezclando este tipo de conocimiento, hizo sus propios símbolos de protección, que son el símbolo de Paracelso. Y qué curioso que viene en esta película este talismán de Paracelso para protección. Un poco, bueno, la historia es un profesor que está obsesionado con la magia negra y el brujo urbano Gali, ¿no? Y entonces, a medida de que este profesor está investigando, se enfrenta a rituales oscuros y descubre el poder de un símbolo relacionado con la magia. Él, un poco estudioso, inclusive hay una parte donde está hablando con su asistente. Ella le dice, ¿cómo usted, no? ¿Cómo usted, profesor, con la inteligencia que tiene, con el, así como con todo ese conocimiento, por qué está tan obsesionado con estos temas paranormales, ¿no? Y él dice, es que yo sé que, y eso me pareció bien interesante de la peli, ¿no? Como de, el profesor dice, es que yo sé que hay cosas aquí, o sea, sí, hay cosas que no logramos entender del todo y que está bueno que las empecemos a investigar, porque también hay un montón de charlatanes y hay que investigarlas desde la seriedad. Eso me pareció bien interesante cómo lo plantean ahí el profesor, que según yo es un científico, que de pronto hay que investigar esto con seriedad, ¿no? Es una de las partes interesantes de la peli. Pero bueno, Paracelso escribió varias obras sobre magia y también sobre el ocultismo. Dentro de estas cosas que llegó a escribir incluye Las plantas mágicas y los 7 libros de Archidoxia, estableciendo así un legado duradero que vincula la medicina y la magia. Su enfoque innovador y sus interpretaciones de las energías astrológicas en la creación de talismanes, pues eso justamente fue lo que dejó una huella bastante significativa en la historia de la magia y de la alquimia, tanto así que llegó a las películas mexicanas, ¿no? Así lo nombraron. ¿Y qué es eso? Sí le dice como, ¿y qué es eso, profesor? Eso es un talismán de Paracelso. Y entonces es como, qué extraño que ¿por qué mencionan a este personaje? Si tienen ganas de echarse un clavado con este personaje o quieren inclusive que
nosotros le demos más investigación y que nos clavemos qué onda con los talismanes de Paracelso, pues también nos pueden escribir y digan, a ver, me gustaría saber más de este personaje. Y pues nada, nos vamos a ir a un corte más y regresar con una película de Stanley Kubrick. A ver si ya descubren cuál es, a ver si saben de cuál vamos a hablar. Y pues nada, no se vayan, regresamos. Estamos de vuelta en esta última parte de Observador Paranormal. Qué bueno que llegaron hasta acá, no se vayan todavía, porque bueno, ahora vamos a hablar justamente de estas películas. Este tema creo que ya lo hemos ahí mencionado bastante, lo hemos acariciado. Tenemos ahí varios. Quien no ha escuchado todo lo que tiene que ver con la música, vayan y regresen allí y échense un clavado con los episodios que tienen que ver con la música satánica y todas estas cosas. Pero justamente esta película, lo interesante es que es una pieza musical la que nos evoca o nos hace sentir cosas extrañas. Yo la verdad es que escuché un par de piezas y es que no sé, es inevitable no sentir. La música te hace sentir, la música te hace vibrar. Estoy hablando de la película de Ojos Bien Cerrados, de, como ya les mencionaba antes del corte, Stanley Kubrick. Esta película, si mal no recuerdo, es de 1999. La escena del Masked Ball es crucial para la exploración de temas como el deseo, los secretos y el ocultismo. Esta escena pues ya no, digamos ya es extraña y va creando como una atmósfera de misterio, pero también una cosa como de peligro. La escena, cuando empieza, que entra el personaje que es Tom Cruise, si no me equivoco, la música que lo va acompañando en esta escena contribuye a la sensación como de tensión, pero también anticipación. Y sí sugiere, a mí me parece que sí sugiere una conexión con lo oculto, ¿no, Juan? Es una rola como, ¿cómo explicarlo? Lo decíamos hace rato musicalmente, como disonante, ¿no, Juan? Lo que expone a través de la música, porque aparte de lo que está situada la película y la historia que está platicando y lo que está diciendo toda la película, la música particularmente está hecha no solo como ambientación, sino realmente provoca una atmósfera que cualquiera puede llegar a experimentar si ves esta película, en donde empieza una sensación de incomodidad. Y esto que mencionas es bien importante porque no nada más es una incomodidad de ver la película, está súper cuidado para orientarte a tener ese tipo de sensaciones. Al día de hoy incluso esa es referencia, esa canción que al día de hoy se pone en muchos lados que tienen que ver con eventos de este tipo, cachorro. ¿En serio? No. Sí. ¿Cómo está hecha esta canción, Juan? O sea, ¿por qué nos produce? Porque a mí me gustaría que hagan el experimento. No la escuchen todas si no quieren, porque digo, a mí me pareció como de ya podemos parar, Juan. Ya ponle pausa a esta cosa. Me está poniendo extraño mi cuerpecito y mi cabeza. ¿Cómo está compuesta esta canción? ¿De quién es? El canto que se escucha, el canto original, es grabado del Servicio Romano. O sea, ¿qué es este canto raro, perturbador que se escucha de una voz masculina? Bueno, es un audio invertido. Es una canción hecha con un audio invertido y es un fragmento de liturgia cristiana, ortodoxa rumana. ¿Por qué no pones al revés el disco de los Pitufos, güey, no? O sea, ¿por qué en particular hablando de eso, el disco de los Pitufos tiene sus cosas y sus mensajes, pero bueno, ese será otro episodio. Porque en particular agarras esa connotación ortodoxa cristiana dicha al revés para ponerlo en el aspecto de la invocación. Y es un himno bizantino o una bendición entonada por un sacerdote, expuesto al revés, claro, en vez de ser una bendición. A final de cuentas es una especie de lo contrario lo que está expuesto ahí. Habla de esa santidad, de ese poder de Dios. O sea, te digo, está súper bien pensado dónde está
ese fragmento y lo que está exponiendo esta canción. ¿Y en qué momento de la película está expuesto esta canción? Te digo que es bien curioso ver que en muchos lados ocultistas la ponen esta canción, porque su significado va más allá de la letra o va más allá de su creación, sino lo que en sí está permeado en esta película es tratar de crear la atmósfera de un ritual tal cual. Puedes llegar a estar haciendo estas invocaciones sin ser consciente solo con ponerte esta canción. Yo ahí solamente como dato, bueno, esta canción fue compuesta por Jocelyn Puck y que es a partir de una versión Backwards Priest. Uh-huh. Y digamos que hace como una adaptación de esta canción y se compone esta otra versión para la película. Te digo, a mí uno de los datos me parece interesante. La cabeza de Kubrick era un poco perturbadora. Pues era un tipo muy obsesionado. Era un tipo muy obsesionado. O sea, tú ves las secuencias y las tomas que utiliza en El Resplandor o en Odisea 2001. Y digo, era un tipo que incluso le sacaban la vuelta para trabajar porque era bastante neurótico. Y yo, la verdad, a mí la verdad nunca me encantó. O sea, no logro ver a Kubrick mucho. No me encanta, güey. No sé, güey. ¿Te altera? Sí, güey. El Resplandor fue como... Ya, por favor, güey. Ya, o sea, es que lo lograba. Aparte lo lograba. Lo que quería era... O sea, yo creo que si eso que buscaba, lo lograba Kubrick. Pero era como, porque a mí como espectador, qué ganas de estarme alterando viendo una película. Digo, hay cosas que sí, pero no sé. Kubrick siempre como que me rehusé muchas cosas de Kubrick. Con el tiempo he estado ahí como dándome el chance de ver, pero no, sigue sin encantarme, ¿eh? Esta fue su última película. Y lo curioso es que él hizo su corte final y 4 días después fallece de repente, ¿ok? Y toma Warner Brothers, saludos a Warner Brothers, toma esta edición y hace su propia edición. O sea, al día de hoy no hay una edición 100% de Stanley Kubrick de esta película que quitaron. O sea, ¿por qué han de decir qué onda con la rola? Pues sí, la canción tiene una serie de repeticiones. Hemos hablado de los tritonos, ¿no? Y las disonancias, ¿no? El tritono famosísimo. Le sumas que tiene un canto religioso invertido. Las frecuencias de esta pieza son frecuencias bajas y tienen como drones hipnóticos. Y de pronto hay algo extrañísimo en esta pieza, que de pronto tienen unos silencios súper inesperados. Es como de, ¿se acabó? Para crear tensión. Ajá. No se acabó. Espérate, ya, suéltame. Eso es lo que me parece interesante. Y como hablando de esto, como, ¿qué le habrán quitado a la peli? Y ya esta cosa que es tan... Algo tiene esta pieza y la combinas con la escena, es perturbadora. Está hecha para crear estados alterados de conciencia. Kubrick era brillante en sus piezas. Y esta, magistralmente expuesta, no solamente era ambientar el tema ocultista. Logra muy bien hacerlo porque se enfocó en esto que acabas de comentar tú como lista, cachorro, para poder crear el soundtrack y eso ser lo que transmita realmente todo el mensaje que tiene que ver con las sectas ocultistas. Nada más para soltar como esta pregunta, porque con esto quiero hilar el siguiente episodio. O sea, si hay algo escondido con estas películas, Juan. Sí, porque todo es intención. O sea, la base de un ritual, la base de una invocación, la base de un artículo como un dije o esto que estábamos viendo en la película mexicana, ¿no? Los artilugios de ese tipo. O es la intención, cachorro. O incluso una película y todo lo que está expuesto en ella. Claro. La intención se queda grabada en todas las cosas que tú hagas.
lo que se basa realmente la magia real, no los asuntos tiktokeros y que la magia real, lo que mueve es el intento, diría Don Juan. Y el intento está impregnado en todo lo que tú veas y todo lo que tú te rodee. Todo lo que tú te rodea en toda tu vida es intento, cachorro. O velo de esta manera, el intento no es un asunto humano. El intento es esta fuerza creadora que existe en todo el universo. El intento sería una cosa como la fuerza creadora de Dios, para bien o para mal. Claro. Eso es a lo que conectan los brujos reales, el intento de creación. Por eso sí tiene que ver con el siguiente tema, que yo sé que a eso es a lo que vas. Justamente el intento como el mal de ojo. ¿Existe el mal de ojo? Sí, esta frase como de, y como que le hicieron mal de ojo o me hicieron mal de ojo. De eso vamos a estar explorando en el siguiente episodio. Estamos llegando a la parte final, de verdad muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta este punto. Precaución con los contenidos que uno va viendo por ahí, que parece que están inocentemente cargados de información extraña y que realmente su contenido puede llegar a mermarte en situaciones tú desconoces. Así es que, bueno, queridos observadores, llegamos al final de este episodio. Como todos ellos, les recuerdo que pues mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Mi nombre es Roberto Belmont. Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast.